Rusia vivió el fin de semana, en realidad desde el viernes a la noche en adelante, imágenes, situaciones realmente inéditas. Inéditas por lo menos desde aquel año 1991 en el cual, cuando estaba en proceso de disolución la Unión Soviética, un grupo de oficiales de la KGB intenta hacerle un golpe de Estado a Mikhail Gorbachev para frenar justamente un proceso que ya era inevitable y termina siendo bloqueado y justamente derrotado este intento de golpe. Desde ese momento hasta ahora nunca había habido un alzamiento militar como el que se produjo el viernes a la noche. Fueron 24 horas verdaderamente dramáticas que llevaron al propio presidente Vladimir Putin a hablarles a los rusos y a decirles esto. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю. Inimaginable realmente un tiempo atrás escuchar a Putin con el grado de dramatismo con el que habló ese viernes a la noche para decir que se estaba produciendo una insurrección, un motín armado, una traición, por la cual él mismo menciona con nombre y apellido al grupo Wagner. ¿Qué es el grupo Wagner? Hemos hablado mucho del grupo Wagner en este programa, donde te venimos contando de cerca lo que está pasando en Ucrania, donde tuvo un papel protagónico. Pero vamos a ir un poquito a los génesis. La génesis que habría que datarla en aproximadamente 2014, de esto que es esencialmente un grupo de mercenarios. Cuando hablamos de un grupo de mercenarios, ellos dicen habitualmente, somos un ejército privado. Es básicamente lo mismo, es decir, gente que pelea para una determinada organización militar, pero que es una organización militar que no es el Estado, no son funcionarios u oficiales del ejército de un Estado, sino que están al servicio de una empresa privada, pero con una particularidad, que es que desde 2014, cuando empezaron a actuar hasta hoy, se le conoce a un solo cliente, el gobierno ruso. Es decir, a diferencia de otros grupos mercenarios que actúan un día para uno y otro día para otro, el grupo Wagner actuó siempre bajo las órdenes del propio Vladimir Putin. ¿Por qué qué? Porque su fundador, Yevgeny Prigozhin, era, ya no lo es claramente, pero era muy cercano al propio Putin. Algunos lo llamaban el chef de Putin. ¿Por qué? Porque tenía una empresa de catering que hacía negocios con el Kremlin y que en determinado momento, sobre todo desde 2014, cuando Rusia empieza a tener una política exterior mucho más asertiva, mucho más injerencista en distintos conflictos, se da cuenta de que le convenía, para evitar problemas internacionales, que en vez de que haya una operación especial realizada por
soldados rusos que forman parte de las Fuerzas Armadas rusas la hagan privados. De manera tal de que, bueno, si son descubiertos, nadie le puede decir nada a Putin porque es una empresa privada, es un grupo paramilitar que actuó sin mi autorización. Y así actuaron en Siria, en Libia, en Mali, en la República Centroafricana y en Ucrania. En Ucrania en 2014 empezaron a actuar. Bueno, esas eran operaciones especiales, nunca una guerra de gran escala. Pero claro, el 24 de febrero se produce la invasión de Rusia a Ucrania, que cambia absolutamente todo para Rusia. Y en ese contexto, en un momento en el cual Rusia empieza a verse obligada a replegarse, a tener que perder parte del territorio que había ocupado en los primeros meses, porque Ucrania avanza con las armas provistas desde Occidente, donde se ven las debilidades de las Fuerzas Armadas rusas que no eran tan fuertes como se creían, ¿qué empieza a hacer Putin? Empieza a inyectarle todo lo que necesitaba el Grupo Wagner para que el Grupo Wagner creciera, para que creciera y no tener que depender tanto de ciudadanos comunes obligados a combatir en el ejército. Así es como llega a tener, decía el propio Yevgeny Prigozhin, hasta 50.000 combatientes, muchos de los cuales eran reclusos, convictos, a los cuales el Estado les permite salir de la cárcel y firmar contratos con el Grupo Wagner. Entre 20.000 y 40.000 se estima que eran conscriptos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Te lo venimos contando acá. El enfrentamiento empieza a ser cada vez mayor porque este grupo privado, pero que responde al Kremlin, crece, crece y crece. Y el Ministerio de Defensa dice, pero este grupo no puede estar creciendo tanto. Se está volviendo una amenaza. Empiezan a quitarle las armas, empiezan a quitarle los fondos. Y es así como en junio, 10 de junio, 2 semanas nada más, anuncia el Ministerio de Defensa que para trabajar como mercenarios, como soldados pagos, los contratos todos tienen que ser firmados directamente con el Ministerio de Defensa ruso, lo que en los hechos implicaba decirle, Prigozhin, te tenés que ir a tu casa. El Grupo Wagner como tal, como entidad independiente, dejaba de existir. Ahí se desata justamente el enfrentamiento, sobre todo cuando el viernes denuncia a Prigozhin que el ejército ruso atacó un campamento del Grupo Wagner en Ucrania. Y así se decide esta invasión. Vamos a ver primero el mapa que nos permite entender cómo fue este proceso que comenzó el viernes a la noche y terminó el sábado a la noche. Fueron 24 horas. Aquí estaba la zona de acción del Grupo Wagner, dentro de Ucrania. Todo esto es Ucrania. Desde Ucrania ingresan a Rusia. ¿Cómo ingresan a Rusia? Bueno, fíjate, de esta manera, tanques que empiezan a avanzar por las distintas calles de Rusia, sobre todo en esta región de Rostov. Esta es la ciudad de Rostov, muy cerca de la frontera con Ucrania, donde empiezan a aparecer estos tanques que avanzan llamativamente, sin resistencia. Bueno, hay que tener en cuenta que a este punto siempre habían trabajado juntos los soldados, el ejército y el Grupo Wagner. Eso explica quizás que pudieran avanzar de esta manera sin resistencia. Lo cierto es que la imagen es muy fuerte. Tanques circulando por las calles rusas en un abierto desafío a Putin, porque en esta altura Prigozhin ya decía que Putin estaba confundido, que estaban queriendo borrar del mapa al Grupo Wagner y que las causas de la guerra que esgrimía públicamente Putin eran falsas. Ya era un enfrentamiento abierto. Volvemos al mapa. Aquí estamos. Acá ya estamos en el cuartel militar de Rostov y desde ahí va a empezar a avanzar una columna de tanques. Ahora, ¿qué pasa en el cuartel militar de Rostov, donde está lo que sería el Comando Sur del Ejército? Fíjate la imagen de cuando llega allí el propio Prigozhin. Ahí lo vemos, esto es dentro del cuartel militar que comanda las Fuerzas Armadas. Ese que ves con máscara y sombrero es Prigozhin. Ahí vas a ver que se baja el barbijo. Y ahí está hablando con dos altos funcionarios rusos. Uno es el viceministro de Defensa, el otro es uno de los altos mandos del ejército en esta zona, que es el Comando Sur. Esta es la imagen que difunde. Y claro, la sensación que muchos tenían en ese momento es que, bueno, estaba recibiendo el apoyo de parte del ejército este levantamiento de Prigozhin. De hecho, Prigozhin dice en ese momento, mis demandas son la renuncia automática de Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa, y la renuncia del del general Gerasimov, que es básicamente el jefe del ejército. Estaba pidiendo las dos más altas cabezas militares de Rusia, la cabeza propiamente de las fuerzas y la cabeza del Ministerio de Defensa. A todo esto, Putin dice, este señor es un traidor, hay que detenerlo. Volvamos al mapa. Así entonces comienza este convoy a avanzar
militarmente, casi sin resistencia. Solamente en la ciudad de Voronezh hay algunos combates con algún helicóptero, algún avión que terminan siendo derribado, pero siguen y llegan a lo que ves ahí. Punto de retorno, sábado a la noche, a 200 kilómetros de la ciudad de Moscú, cuando parecía que el grupo Wagner estaba ya decidido a ingresar a la capital rusa para... ¿qué? ¿Para tomarla por asalto? ¿Realmente esto es lo que iba a pasar? La sensación es que si eso ocurría iba a ser una verdadera masacre y que no tenía forma de ganar el grupo Wagner, porque estamos hablando de, en el mejor de los casos, 50.000 hombres no es un número suficiente para un golpe armado. Lo cierto es que a esa altura, aparece la intervención de Alexander Lukashenko, por lo menos eso es lo que se informa, es decir, el presidente de Bielorrusia, que es el país, que está ahí, justamente, limitando con Rusia y limitando con Ucrania, y dice: Prigozhin, negocio en nombre de Putin contigo, si vos deponés las armas, Putin te permite que no tengas que pagar ningún cargo por este alzamiento y que puedas continuar tu vida en paz en Bielorrusia.